Bueno, es lo que se ha dicho en las últimas horas, desde el viernes pasado, en torno al caso del periodista Rafael León Segovia, periodista de Nota Roja de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, quien fue detenido el pasado 24 de diciembre por integrantes de la fuerza pública de allá de Coatzacoalcos, apoyados por miembros de las Fuerzas Armadas. Rafael León está acusado de encubrimiento, delitos contra las instituciones de seguridad y terrorismo. Ha dicho, y como usted escuchó, Josué León, el hijo de Rafael León Segovia, que este hombre ha sido señalado por testigos protegidos, testigos colaboradores de las autoridades como responsable de recibir dinero de parte de grupos del crimen organizado. La gobernadora ha dicho que aquí no hay un ataque a la libertad de expresión. Rocío Nale dice, pues la fiscalía tiene bien sustentada la indagatoria, pero, en contraste, la presidenta de la República exige, pues, saber de qué se trata, porque nunca, así lo dijo la presidenta de la República, nunca se ha acusado de terrorismo a nadie en México, y en este caso, pues, llama mucho la atención. Vamos a hablar en la línea telefónica con Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras. ¿Cómo estás, Balbina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Balbina, ¿qué estamos viendo en este caso de Rafael León Segovia? A muchos nos llama la atención y bueno, la comparación es ineludible, ¿no? El gobierno federal no plantea una acusación por terrorismo cuando hay un coche bomba en el estado de Michoacán y aquí acusan de terrorismo a un reportero. ¿Ante qué estamos? Bueno, primero decir que estamos frente a un muy mal precedente para la libertad de expresión, no solo en Veracruz, sino en el país, porque sí, es cierto, este delito no se había aplicado de manera tan directa en contra de un periodista. Yo solo recuerdo un caso de Michoacán, no sé si fue de 2017, de Jesús Lemos, que por ejemplo estuvo preso varios años en el penal de Puente Grande, pero no había tenido otro antecedente más que este que ahora estás mencionando. Pues estamos frente a una situación, pues sí, ante el cual la Fiscalía del Estado de Veracruz pues tendrá que explicar y no guardar silencio ante esta acusación tan grave que hace de un periodista. Y sí, claro, es por ejercer su labor informativa. Oye, Balbina, estamos ante el caso de Rafael León, es el último de una serie de acusaciones, ¿no?, que hemos visto a lo largo de este año, que han iniciado con señalamientos por la vía civil, señalamientos que tienen que ver con, en algunos casos, con el ataque al honor de las personas. Se ha manipulado el asunto o el tipo jurídico, vamos a llamarle así, de la violencia política de género para atacar a otros periodistas. Ahora ya llegamos a este tema que rebasa pues lo legal, ¿no?, que rebasa el ámbito civil para colocar ya los señalamientos en términos ya de imputaciones judiciales. ¿Hay una escalada de acoso a la libertad de expresión en México? Bueno, de acuerdo a los casos que hemos registrado a partir de enero a la fecha, digamos, todas estas demandas que se incrementaron en el periodo electoral, sobre todo del proceso del Poder Judicial, nos están indicando que esta práctica de iniciar investigaciones o en contra de periodistas o medios por esta razón política, de política en razón de género, es algo que se ha ido incrementando en los últimos meses. No lo habíamos observado en otros periodos electorales y en otros gobiernos de manera tan sistemática, pero digamos sí, o sea, es una práctica que se ha ido haciendo cada vez más recurrente, y cuando una práctica jurídica, legal, entre comillas, digamos, se va haciendo recurrente, pues obviamente que se está atentando contra la libertad de expresión, pero también se está asentando un mal precedente en el Poder Judicial, ¿no?, porque está priorizando este tipo de investigaciones, habiendo otras situaciones muy graves en el país que sí podrían en algún momento considerarse, aunque
a veces el gobierno no lo quiere reconocer así como cuestiones que podrían ser terroristas, ¿no? Pero en este caso, en particular, llama la atención que se enfoque con particular énfasis en la persecución en contra de periodistas. Está el caso del periodista de Consulta en Puebla, ahora el Rafael, pero hay muchos otros que hemos observado, como el caso de Campeche y otros más en Tamaulipas y otros estados de la República, que sí nos están indicando un mal precedente. Bueno, el caso de Campeche es francamente escandaloso, ¿no? O sea, que el gobierno le ponga a un medio un sensor para vigilar qué publica y qué no, eso pues violenta, insisto, no solamente la libertad de expresión, sino el derecho a la información de la sociedad. Así es, porque cuando ocurren este tipo de cosas de persecución en contra de periodistas y medios, no solo se afecta al periodista, a su familia, porque además tiene que usar recursos para la defensa, sino también a la sociedad que se queda sin información. Entonces, creo o pensamos desde Reporteros Sin Fronteras que la Fiscalía del Estado de Veracruz debe aclarar inmediatamente realmente de qué le está acusando, ¿no? Porque hasta ahorita públicamente se ha dicho que ese es el delito, pero la Fiscalía no lo ha dejado tan claro. No sabemos si en la audiencia el 30 o el día de mañana esto vaya a resolverse con más claridad. Sí, hasta el momento no conocemos los hechos concretos, ¿no? De los que se le acusa a Rafael León Segovia. No, la Fiscalía del Estado ha sido muy hermética en ese sentido, no sabemos a qué se deba. Seguramente podría ser que hayan cometido un gravísimo error que no están reconociendo y que quizás el día de mañana tengan que aclararlo ante el juez, ¿no? Pero pues para llevar a un periodista, detenerlo, llevarlo ante un juez es porque realmente tienen los elementos. Entonces, habrá que esperar a mañana. Bueno, se supone que deberían tener los elementos, aunque vamos, el tema de acusar de periodismo es algo gravísimo. ¿Cuáles son los efectos de esta serie, de esta cascada de acusaciones en un país, además, donde la violencia contra los periodistas, sobre todo en los estados de la República, es patente? Bueno, los primeros efectos son una situación inhibitoria para la libertad de expresión y libertad de prensa, digamos. ¿Por qué? Pues porque muchos periodistas o comunicadores o medios que quieran divulgar información que tenga que ver con actores políticos, pues de alguna forma la pensarán dos veces ahora, ¿no? Y obviamente entramos a una parte que se llama censura, ¿no? Entonces esto sí es grave porque tiene una réplica expansiva, digamos, de censura en otros periodistas y en otros medios. Balbina, ¿qué se puede hacer cuando quienes deberían garantizar los derechos de las personas son quienes más los atacan? Bueno, en primer lugar, ¿qué podríamos hacer? Pues exigir que no sigan ocurriendo estas cosas, que las fiscalías y ese nuevo poder judicial con el que se cuenta ahora realmente sean expedita y transparente estos procesos, que no se haga uso de estos recursos jurídicos de manera reiterada para inhibir la libertad de expresión. Yo creo que como medios, como organizaciones, nuestra responsabilidad es exigirle a las autoridades que cesen este tipo de hostigamientos hacia la prensa. Muy bien, Balbina, muchas gracias como siempre por tomarnos esta llamada y platicar con la audiencia del Grupo Fórmula. Muchísimas gracias, buenas tardes y buen fin de año. Igualmente, un gran fin de año para ti también y para todo el equipo de Reporteros Sin Fronteras. Ella es Balbina Flores, representante de esta organización dedicada a vigilar y proteger los derechos de los comunicadores. Mañana en Veracruz, en Coatzacoalcos, se va a determinar la situación jurídica de Rafael León Segovia. Existe la posibilidad de que se dicte la prisión preventiva y entonces podría pasar hasta un año en la cárcel antes de saber si avanza o no la investigación, antes de conocer si es inocente, si es culpable. Ahí está el llamado de la Presidenta de la República a transparentar las acusaciones, toda vez que la Fiscalía de aquel estado no lo ha hecho. Regresamos.